Buenas tardes, profe. El día de hoy voy a hablar acerca de los temas que hemos visto durante este semestre en la materia de Teoría Psicoanalítica 2. Cada uno de estos temas con su respectiva explicación. Empezamos con la primera unidad, donde en esta unidad nos habla acerca de la estructura de lo inconsciente y sus términos. Esta unidad abarca diferentes temas. El primer tema de esta unidad es el contexto histórico del psicoanálisis en los comienzos de la enseñanza de Lacan, donde nos dice que en los años 50 Jacques Lacan replantea el psicoanálisis desde una perspectiva estructuralista, que está influenciado por la lingüística de Saussure y el antropólogo Levi-Strauss, donde cuestiona la simplificación del psicoanálisis freudiano y propone volver a sus fundamentos, enfatizando el papel del lenguaje y el inconsciente como una estructura lingüística. Tenemos el siguiente tema de esta unidad es principales escuelas del psicoanálisis en los años 50. Tenemos que en las principales escuelas de esta unidad de este tema es la psicología del yo, donde nos habla que enfatiza el desarrollo del yo como un mediador entre el ello, el superyo y la realidad, destacando la adaptación. También tenemos el aporte de Melanie Klein, donde en este aporte estudia las primeras relaciones objetales en la fantasía inconsciente, centrada en el vínculo entre la madre y el hijo. Tenemos el tercer grupo, que es el que busca integrar aspectos de Klein y la psicología del yo, con un enfoque más pragmático y menos dogmático. Tenemos el tercer tema, que es de la primacía del signo a la primacía del significante, donde Lacan traslada el enfoque del signo como una relación fija entre el significado y el significante, llevando así al significante, donde nos dice que este es o está fluido y está determinado por su relación con otros significantes. Esto refleja cómo el inconsciente se estructura como un lenguaje. Tenemos el otro tema, que es el símbolo, el lenguaje y el significante, donde nos habla acerca del símbolo, que es aquel que organiza el lenguaje y da sentido a la experiencia humana, mientras que el lenguaje es el medio del inconsciente. Y por último tenemos el significante, que es el elemento básico que adquiere sentido solo en su relación con otros significantes. Tenemos el quinto tema, que es la metáfora y la metonimia, que son mecanismos fundamentales del lenguaje y del inconsciente, donde nos habla que la metáfora es la sustitución de un significante por otro, generando nuevos sentidos. Por ejemplo, hablamos de la ley del padre que actúa como una ley ante sus hijos, y la metonimia es el desplazamiento de sentido dentro de una cadena significante. Esto representa a la falta que mueve el deseo. Tenemos como sexto tema el sujeto del inconsciente, donde nos habla que el sujeto no es dueño de su pensamiento, es un efecto del lenguaje y del deseo inconsciente que siempre lo atraviesan y lo estructuran. Con estos temas acabamos la primera unidad. En la segunda unidad tenemos el tema del mito de Edipo a la metáfora del nombre del padre. Para empezar esta unidad tenemos el tema la novela edípica y la ley del padre, como un deseo, pero esto se transforma en la castración, donde nos dice que el Edipo introduce la ley del padre que prohíbe el incesto y organiza el deseo, formando la castración, que esto simboliza la renuncia al goce absoluto, permitiendo la inserción del sujeto en el orden simbólico.
tenemos el segundo tema de esta unidad que nos dice que es el goce perdido y el padre como una metáfora, donde nos dice el goce perdido que es todo lo que representa la renuncia al placer pleno, mientras que el padre funciona como una metáfora que organiza el deseo y la ley. Esto marca la entrada al mundo simbólico. Tenemos los tiempos lógicos del Edipo, que los tiempos lógicos del Edipo son 3. El primer tiempo es la alineación, donde es del sujeto, se identifica con el deseo de la madre. El segundo tiempo es la separación, donde la ley del padre interviene separándolo de la madre. Puede verse como la castración. Tenemos la sujeción, que es del sujeto, se inscribe en el orden simbólico. Terminamos la segunda unidad. La tercera unidad es acerca del objeto en el psicoanálisis. Nos dice que para empezar esto tenemos la pulsión y objeto, donde la pulsión busca la satisfacción parcial, pero no plena, y su recorrido es más importante que su meta. Mientras que en el objeto está significado como el objeto A, no es real, sino una construcción que moviliza al deseo. Tenemos el otro tema que es la angustia como señal del objeto. La angustia no surge de la falta, sino de la aparición del objeto que colma la falta, desestabilizando al sujeto. Y por último tenemos la cuarta unidad y en esta nos habla acerca de la demanda, el deseo y el fantasma. Tenemos el primer tema que es la repetición, deseo y demanda, donde nos explica que la repetición es un intento del sujeto de reencontrar algo perdido, pero en una forma siempre desplazada. Mientras que el deseo surge de la falta estructural del sujeto y está dirigido por el otro. Es lo que impulsa al sujeto a buscar algo que nunca puede poseer del todo. Tenemos la demanda, que es aquella que es la articulación del deseo en palabras, pero siempre está incompleta, ya que el lenguaje no puede capturar plenamente lo que se desea. Tenemos el siguiente tema, que es la introducción al fantasma, donde nos dice que el fantasma es una construcción que vela y da sentido a la falta estructural del sujeto, donde nos dice que en él se articula el deseo vinculando al sujeto con su objeto de goce. Bueno, profe, esos han sido todos los temas vistos en este semestre. Muchas gracias.